y ustedes pueden ir haciendo preguntas durante el desarrollo. Voy a parar, ustedes pueden ir haciendo preguntas y a veces suelo hacer preguntas dentro de la exposición con la finalidad de que esto sea algo más dinámico y que no sea algo, pues muy teórico, muy así, muy magíster Dixie, ¿verdad? Entonces voy a empezar por compartirles la pantalla. Acá traigo una presentación. Bien. ¿Todos la están viendo? Sí. Bien. Ahora sí. Bien, yo creo que para empezar a platicar esta temática debo empezarles por platicar cómo fue que yo entré a esa temática y cómo se acercó a mí. Entonces, hace muchos años, cuando yo manejaba el centro ahí está. ¿La ven? Ya la ven ahora sí, ¿verdad? Completa. ¿Sí? Sí. Sí, Sí. perfecto. Entonces, hace muchos años manejaba yo, o cuando fundé el Centro de Negociación y Mediación de la Facultad de Derecho de la UNAM, me llegaron a preguntar qué era la mediación en línea. Y yo en aquel momento dije, la verdad, desconozco qué es, estamos hablando del año 2008, y dije, pero voy a averiguar. Entonces, eso se convirtió en una línea de investigación que terminé explorando y haciendo un doctorado sobre ello, que es Online Dispute Resolution. Entonces, ¿qué es esto de Online Dispute Resolution? Bien, en realidad esto es un concepto muy nuevo, a pesar de que tiene unos 15 años, se viene trabajando en él, el concepto está constantemente cambiando, porque siempre que tenemos la tecnología y la teoría, siempre la tecnología va a avanzar mucho más rápido que la teoría. Por eso es que la teoría está en constante desarrollo. Muy al principio, el concepto de Online Dispute Resolution estaba vinculado hacia la solución alternativa de conflictos. ¿Qué es la solución alternativa de conflictos? La solución alternativa de conflictos es todos aquellos mecanismos o figuras que se utilizan para resolver un conflicto sin necesidad de tener que llegar a instar un juicio, sin tener que abrir los canales jurisdiccionales. ¿Cuáles son los usuales mecanismos? Son la negociación, la mediación y la conciliación. No les menciono el arbitraje porque el arbitraje, a pesar de que sí es jurisdiccional, tiene otra fórmula, que la fórmula es más parecida a la forma de un litigio, donde alguien gana y alguien pierde. En cambio, la negociación, la mediación y la conciliación son figuras que se tiende hacia una relación ganar-ganar entre las partes. Se busca que las partes construyan acuerdos por sí mismas y generen una solución. No, aquí no hay descanso. No. ¿Perdón? ¿Por ahí alguien preguntó algo? ¿No? Todo bien. Bueno, entonces, estas figuras jurídicas vienen de una corriente filosófica que se llama Critical Legal Studies. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en la Segunda Guerra Mundial queda toda Europa destrozada y Estados Unidos, que hace este rescate a la Europa, que no lo hace por buena gente, sino lo hace porque económicamente le conviene, también hace la imposición de ciertos modelos. Dentro de ellos están los modelos jurídicos. Entonces viene esta necesidad de arreglar los conflictos de manera alternativa. Entonces un teórico que se llama John Rawls, de la escuela de Harvard, propone que se deben solucionar los conflictos antes de llegar a un sistema presurizado como lo puede ser el sistema de justicia. Recuerden ustedes que el sistema estadounidense de justicia es sumamente caro. Entonces, iniciar un conflicto en una jurisdicción estadounidense cuesta mucho dinero. Por ello, no sé si ustedes han visto las series, por ejemplo, las películas, las series, generalmente siempre hay una escena en la que los abogados intentan negociar antes de llegar a un litigio, y generalmente siempre es la primera escena. Entonces, eso tiene fundamento en esta corriente filosófica que son los Critical Legal Studies. Esa figura jurídica se exporta después a todo el mundo
y se conocen como los Alternative Dispute Resolution. Estos Alternative Dispute Resolution, cuando viene la explosión del Internet, cuando viene, ustedes recuerden que el Internet primero se utiliza con fines militares y luego se crea la www, la triple W, que no tiene patente, y entonces lo que se hace es empezarse a utilizar con fines de compartir conocimiento. Las universidades empiezan a compartir conocimiento y después de esa segunda etapa viene la tercera etapa, que es la del comercio electrónico. Y entonces pues a alguien se le ocurre que el Internet debe utilizarse para generar mayor comercio. Y entonces así surge eBay. eBay, que es la primera plataforma que se crea para el comercio electrónico, se enfrenta a una problemática. ¿Cuál es esta? ¿Cómo voy a hacer que el cliente se quede dentro de la plataforma? Si el cliente no se queda dentro de la plataforma, entonces yo no voy a tener menos ingresos porque la experiencia de esa persona pues va a ser mala y no va a querer regresar. Entonces ahí es donde se empiezan a crear las plataformas de resolución electrónica de conflictos. ¿Quién es el autor o el generador de esta plataforma de resolución de conflictos de eBay? Su nombre es Colin Rule. Colin Rule crea la plataforma de eBay. Después de muchos años, él funda Modria, que es una empresa de solución de conflictos, y luego Modria es comprada y ahora dirige una compañía que se llama TylerTech. Bueno, es vicepresidente de TylerTech. Entonces, en ese contexto, se le pide a un académico que se llama Ethan Cash, de una universidad, que se empiece a trabajar teóricamente sobre estas plataformas de resolución electrónica de conflictos. Entonces, como les quiero decir, todo esto se los platico para que vayan comprendiendo de dónde vienen estos conceptos, ¿sí? El día de hoy, este concepto de Online Dispute Resolution se ha ampliado. ¿Por qué? Porque ya no solo esa parte de solucionar conflictos en materia de comercio electrónico. Después, ¿qué es lo que sucede? Digamos que entra la parte que no sé si hayan escuchado, que es el Legal Tech. Y entonces, con el Legal Tech y el Poder Judicial, los poderes judiciales se empiezan a pensar en tribunales electrónicos. ¿Cómo voy a generar procesos que sean más fáciles, de mayor acceso para las personas? Y empiezan a hacer estos ejercicios de generar tribunales electrónicos. Entonces el concepto se va ampliando y se va ampliando cada vez más. El día de hoy, yo les puedo decir que como tecnológicamente, seguramente ustedes han escuchado la palabra inteligencia artificial. Y esta palabra, que fue considerada en el año 2019 como la palabra del año, y si ustedes, bueno, y ahorita porque estamos en pandemia, todo el mundo está muy digitalizado, pero el año pasado, la palabra inteligencia artificial, ustedes veían por todos lados eventos sobre inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es otro concepto que se está sumando a los ODR, es decir, las aplicaciones tecnológicas para solucionar conflictos. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien todos? Estoy partiendo de una base teórica para que podamos más adelante ver ejemplos de estas plataformas. Entonces, en suma, Daniel Rainey, que es un teórico estadounidense, dice: los ODR se han desarrollado sin una base teórica. Asumimos ello puesto que es una problemática pragmática en el mundo de la tecnología de la información y el mundo del comercio electrónico, los cuales responden a realidades fácticas y soluciones pragmáticas, lo cual implica un campo fértil para crear caminos creativos y construir una teoría propia, que es justamente todo lo que les acabo de explicar. Esta era la definición más básica de lo que podía considerarse, o sea, esta definición hace 10 años, en el año 2008, cuando yo empiezo a incursionar en la materia, era la concepción inicial, ¿no? Ahí hay una fórmula, ADR más tecnologías de la información igual a resolución electrónica de conflictos. Ahorita les acabo de explicar que esa definición pues se ha ampliado, se está expandiendo.
Entonces, Ethan Cash es el padre teórico, el padre teórico de la resolución electrónica de conflictos. Presenta los siguientes cuestionamientos. Desde hace 15 años él ya presentaba estos cuestionamientos. Los ODR nos permiten hacer una medición sobre la eficacia y la comodidad de las herramientas sincrónicas y asincrónicas. ¿Qué es una herramienta sincrónica? Una herramienta sincrónica es aquella con la que yo me puedo comunicar en un tiempo real. Por ejemplo, ahorita en Zoom estamos utilizando una herramienta sincrónica. Una herramienta asincrónica es en la que me comunico en un tiempo, en un desfase de tiempo. Por ejemplo, el correo electrónico. Esa es una herramienta asincrónica. También los ODR nos presentan los cuestionamientos sobre el desarrollo de aplicaciones móviles para solucionar conflictos. Ethan Cash hablaba de esto hace 15 años, o hace 20 años. El día de hoy ya tenemos plataformas de resolución electrónica de conflictos a través de aplicaciones móviles. Ahora, nos permiten preguntarnos cuestionamientos sobre la comprobación de la eficacia en la intervención humana en la facilitación de conflictos. Y aquí es donde muchos llegan a preguntar, bueno, ¿es que realmente se requiere a la experiencia humana para solucionar el conflicto o no se requiere? Y luego la siguiente es eso nos lleva a la siguiente pregunta, la injerencia de la inteligencia artificial. Es decir, quizá no requerimos la intervención humana para solucionar un conflicto. Ese es el gran cuestionamiento en el que nos encontramos el día de hoy. Y más que no es un cuestionamiento ético, es un cuestionamiento de desarrollo de proyectos y tecnológico. Hay muchos ejercicios que se están haciendo. Entonces, esto que ahorita en esta imagen, pues ya se los expliqué, el origen del concepto ODR se da en el National Center for Technology and Dispute Resolution, luego viene en eBay en 1995, luego viene Amazon, que crean esa experiencia de comercio electrónico y generan sus propias plataformas de solución de conflictos. eBay en ese momento solicita un piloto de plataforma al National Center for Technology and Dispute Resolution para solucionar conflictos. En ese momento eBay nos arroja una estadística bien interesante, porque nos dice que en el año 2010, o sea, hace 10 años, nos dice que se presentaron 60 millones de casos. Es un muy buen número de casos. Más adelante vamos a ver un poquito más, les voy a compartir más datos, pero tengan este número en mente, 60 millones de casos. Después tenemos otros ejercicios de plataformas para solucionar conflictos de 1999 al año 2000, como Smart Settle, Cyber Settle y Mediation Room. Y además Modria, del cual fue presidente Colin Rule, empieza a desarrollar software específico. Este es un mapa, un poco para mostrarles lo que es el contexto en el que se da, o en el que estábamos hace 5 años, y que no está distante del día de hoy, del consumo transfronterizo, el contexto del comercio electrónico. Por ejemplo, en la región de América, lo único que me interesa que vean aquí es mostrar el comportamiento del consumidor en la región de América. Ustedes saben que la geopolítica el día de hoy, más con esta pandemia, está cambiando totalmente. Entonces, la realidad es que tanto políticamente, bueno, no políticamente, económicamente, el día de ahora, China, aquí lo estoy señalando, tiene mayor poderío económico. Esto se refleja también en el consumo transfronterizo, es decir, estos países, tanto Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, como muchos países en el mundo, están consumiendo productos de China. Entonces, esto nos arroja un escenario bien interesante, porque lo que nos está diciendo es que
trasládenlo a sus experiencias personales. ¿Cuántos de ustedes han comprado? Si yo en este momento les pidiera a ustedes que levantaran la mano de los pocos que alcanzo a ver, quienes han realizado comercio electrónico con China, B2C, es decir, ustedes como consumidores, exactamente, por ahí Luis está levantando la mano, que lo alcanzo a ver. Ahora, ¿cuál es la problemática cuando hacemos un comercio con China, B2C, o sea, business to consumer? Yo como consumidor y compro algo a China. El problema es que puede llegar mal. El problema es que me tarda en llegar 3 meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un conflicto así? ¿Qué es lo que usualmente pasa? A ver, Luis, tú que has hecho comercio, así, B2C, ¿qué es lo que hiciste? ¿Has tenido algún problema así? Sí, yo compré, yo trabajaba en una empresa china muy grande y compré unos aparatos en China, tardaron como un mes en llegar y la verdad la calidad era malísima, o sea, fue un fraude, ¿no? Para acabar pronto fue un fraude y perdí mi dinero. ¿Y qué fue lo que hiciste? Pues no, ya no, realmente no pude hacer nada, me quedé ahí conforme con eso porque no había forma de localizarlos. Hasta ese momento traté de realmente investigar quiénes eran, quiénes me había vendido y me di cuenta pues que era un engaño, ¿no? Y por curiosidad, ¿por qué plataforma lo hiciste? No lo recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo, pero no fue una plataforma conocida, diríamos, ¿no? Ya tiene tiempo esto, ¿no? Ya tendrá unos 8 o 10 años quizás. Exactamente, o sea, gracias Luis. Lo que nos acaba de platicar Luis, que también me ha pasado a mí, es bien interesante porque lo que sucede es que te quedas con el golpe. La mayoría de la gente preferiría quedarse con el golpe que implicar hacer una acción primero ante quién, quizá ante la Procuraduría del Consumidor del otro país, donde tú vas a tener que llevar todo el proceso en otro idioma y costear todo. Y como no conoces el derecho, ni conoces la jurisdicción, ni sabes realmente y cómo desarrollarlo, pues quedas en un estado de indefensión. Sí hay un programa a nivel internacional que hicieron los gobiernos que se llama econsumer.gov. Y ahí tú puedes como consumidor consultar. Pero la realidad es que es una política, no hay nada que obligue a estas agencias de protección al consumidor a que lleven tu caso y te defiendan. O sea, no es así, nada las compromete. Entonces, por ejemplo, caso contrario es el de la Procuraduría Federal del Consumidor en México. En nuestro derecho, cualquier extranjero que haya comprado algo aquí, en México, tiene el derecho de iniciar su queja, ¿no? Y incluso la Profeco tiene un sistema, o tiene una oficina dedicada a eso. Entonces, nosotros como país sí le estamos dando esa apertura a los demás consumidores extranjeros, pero no tenemos la misma garantía hacia el exterior, estamos en un estado de indefensión. Entonces, si ustedes conocen a la plataforma Alibaba, que es una plataforma china, bueno, asiática, si ustedes compran en esa plataforma que es más para comercio B2B, comercio B2B significa business to business o empresa con empresa, ¿no? B2C es business to consumer, es empresa consumidor. Y el otro tipo de transacción es C2C, que es consumer to consumer. Entonces, o consumidora y consumidor. Entonces, si tú compras en la plataforma de Alibaba y recibes algún golpe, te vas a quedar igual, a pesar de que es una plataforma enorme y grandísima y podemos suponer que tiene su sistema de resolución de conflictos privado, no se comprometen a resolverte, ni tampoco se comprometen a someterse a la jurisdicción del Estado mexicano. Entonces, así como no lo hace con México, no lo hace con ningún otro país. Un caso muy diferente al de Amazon y al de eBay y al de Mercado Libre, que yo he comprobado que son plataformas que te dan mucho mayores garantías de las que tu misma ley de protección al consumidor o que las leyes de protección al consumidor en América garantizan. Es decir, esto viene de que es un modelo, por ejemplo, el de eBay y Amazon, es un modelo que se creó así
porque el derecho de protección al consumidor en Estados Unidos no permite acciones personales, solo permite acciones colectivas o las llamadas class action. Entonces, estas acciones colectivas son difíciles de hacer y incluso aunque se hiciera una acción individual, se llegara a hacer una acción individual o una acción colectiva, es muy difícil que se restituya el daño o que se llegue a restituir el daño de la persona de forma individual. Entonces, por eso las plataformas de comercio electrónico, con tal de no perder su nicho de mercado, dicen, tenemos que actuar y tenemos que hacerlo por nosotros mismos, porque lo que queremos, lo más importante y la piedra angular de todo el comercio es el consumidor. Si yo no tengo al consumidor, entonces pues yo poder tener la plataforma más bella y los vendedores ahí, pero si no hay consumidor, no tengo nada. Entonces, era importante mostrarles esto para que ustedes vean en qué contexto surge esto de la resolución electrónica de disputas. Entonces, como les digo, ¿ven mi mouse que se mueve? Sí, sí, ¿verdad? Sí lo están viendo. Sí, ok. Sí. En América existen varias plataformas, yo las categorizo en dos, que son plataformas privadas de resolución electrónica de conflictos y plataformas públicas. Las plataformas privadas son las que responden a negocios privados, ¿no? Pues tenemos ahí eBay, Amazon. Hubo dos plataformas, estas no están más en funcionamiento, que fueron Justice y Pactanda. Justice y Pactanda se crearon como plataformas exclusivas de resolución de conflictos. Mientras que eBay y Amazon, su objetivo no era resolver los conflictos, su objetivo era el comercio electrónico, y con base en ese nicho de mercado y controlando una comunidad, por la necesidad que tenían, decidieron desarrollar su plataforma de resolución de conflictos. Ahora, es bien importante que aun cuando ellos tienen su plataforma ODR, si tú como consumidor estás inconforme, puedes acudir a los tribunales, o en este caso a la Profeco o a las agencias de protección al consumidor que te permite la ley. Ellos no se eximen de eso ni le quitan ese derecho en sus términos y condiciones al consumidor. Eso es muy importante. Las otras dos plataformas que ven en pantalla ahí en nombre, la de arriba es Parle, que significa platicar en francés, y es una plataforma que hizo el gobierno, el Ministerio de Justicia con la Agencia de Protección al Consumidor de Quebec, que trabajan, es muy interesante porque ellos trabajan en conjunto. De hecho, la Oficina de Protección al Consumidor depende del Ministerio de Justicia. Es una fórmula muy diferente a la que tenemos en México, por ejemplo, donde en México tenemos a la Profeco, que es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, es un organismo administrativo de la Secretaría de Economía, y luego los tribunales civiles o mercantiles que no tienen nada que ver con la Profeco. Es decir, si tú no estás de acuerdo con la resolución que obtienes en Profeco o al acuerdo que llegas en Profeco, tendrías que irte a un tribunal. Pero ahí hay una brecha que se pierde. Es decir, muchas de las problemáticas que enfrentan los jueces en materia mercantil, cuando llegan con un acuerdo, cuando una persona llega con un acuerdo a hacer efectivo un acuerdo de Profeco, el problema que se encuentran los jueces es que muchas veces el acuerdo no viene cumpliendo los requisitos de la jurisprudencia que pide la Suprema Corte, ¿no? Los requisitos de la tesis que pide la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ellos se encuentran frente a eso, entonces los jueces dicen, pues por mucho que tenga razón la persona, si el acuerdo no trae estos tres requisitos, pues entonces no puedo ayudarle a la persona a ejecutar el acuerdo. Y es una problemática. Entonces, esta es la categorización de las plataformas jurisdiccionales y no jurisdiccionales. En las jurisdiccionales son
todas las que vamos a encontrar como tribunales, cortes, tribunales electrónicos, cortes electrónicas, todavía no entramos en esa, y las no jurisdiccionales, que las divido en públicas y privadas. Entonces, ejemplos de las públicas y privadas son las públicas como Concilianet, que es de la... Ah, esa no la expliqué. La Concilianet, aquí está. Ay, perdón. Concilianet, que es esta, Concilianet es de México, de la Procuraduría Federal del Consumidor. La Profeco hace 10 años, en el año 2008, decide hacer un experimento casero. Esto es algo muy bonito porque fue un experimento casero. Una directora de Profeco decide incursionar en realizar una plataforma electrónica. Se hace un programa piloto con 2 empresas, con HP y con Aeroméxico, y se reciben 169 casos en los primeros 6 meses, en los primeros 3 meses que se hace este piloto. Y dada la funcionabilidad de la idea y del sistema, se va expandiendo, y el día de hoy ustedes pueden entrar, pueden googlear Concilianet y pueden entrar, si ustedes tienen algún tipo de conflicto que sea resultado de una adquisición, bien o servicio de algún producto que no están conformes, pueden ingresar a esta plataforma. La gran desventaja de la plataforma es que la plataforma solo actúa con determinadas empresas. ¿Qué empresas? Las empresas que firmaron un convenio con la Profeco. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, que ya son cuestiones operativas que les puedo platicar, o si les da curiosidad me pueden preguntar. Y pero sí es lo más importante es que Concilianet es la primera plataforma a nivel mundial que se hizo para resolver conflictos en línea sobre los consumidores. Esa es la gran aportación que hace México y la gran aportación que hace Profeco a nivel internacional. Mientras que, por ejemplo, Parl, que sería el símil, o una plataforma parecida a Concilianet, parecida no porque siga el mismo proceso, sino porque es una plataforma, tiene apenas 2 años trabajando. Bueno, iría por su 3er año, que es este, y los resultados que está obteniendo son buenos, pero vamos, tienen sus diferencias. ¿Cuál es la ventaja de estas 2 plataformas en materia pública? Pues es que estamos viendo la transparencia, estamos viendo sus números. Si no hay cumplimiento de un acuerdo, pues se puede hacer, se puede buscar que sea coercitivo o que sea vinculante, mientras que en las plataformas privadas, pues no es así. Pero muchas veces no se necesita, porque las plataformas lo que están buscando es que generan muy buenas opciones para que el consumidor se quede. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Tienes ¿No? 2 comentarios en el chat. Ajá. De José Antonio Velázquez. En estos ejemplos, plataformas de resolución de conflictos entre el algoritmo de derechos de autor de YouTube o incluso de Facebook. No propiamente, o sea, eso lo podemos incluir un poquito más adelante, porque esto lo que están buscando resolver son conflictos específicamente en este caso, de consumo. Entonces, ese tipo de conflictos que me estás presentando son diferentes, ¿no? Es más del usuario con la plataforma. Entonces, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, después de esto, el otro comentario, ¿cuál era? Profeco es un organismo descentralizado, de Arroyo Hernández. Entonces, ahora, los principios o normas técnicas de la CANUDMI, o de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, genera las normas para generar estas plataformas que
tengan determinados lineamientos. Entre ellos pone 4 principios y es que deben de ser transparentes, deben generarse con independencia, deben tener especialización y sobre todo deben de manifestar el consentimiento. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para generar una plataforma ODR? Yo aquí propongo, o hice un estudio en el que digo, deben de seguirse determinados principios. Si nosotros no tenemos principios, no podemos desarrollar absolutamente nada. Siempre requerimos de principios. Entonces, en este caso, específicamente que estamos hablando de consumo, y podría, en esta parte que dice número 1, dice, de acuerdo a la naturaleza de las relaciones de consumo, pero esto se puede cambiar por cualquier nombre de dominio, ¿sí? Perdón, nombre de dominio, por cualquier dominio, es decir, cualquier área de conocimiento. En este caso yo estoy hablando de consumo, pero podría ser cualquier otra área de conocimiento. De acuerdo a la naturaleza de la resolución electrónica, de acuerdo a la naturaleza de la solución alternativa de conflictos, que en este caso son voluntad, flexibilidad, imparcialidad, confidencialidad, reciprocidad, ventajas mutuas, equidad, proporcionalidad, justicia compensatoria, necesidades, derecho, justicia y lo justo, y aceptación voluntaria. Y de acuerdo a la naturaleza tecnológica, es decir, transparencia, accesibilidad, efectividad, el alcance de la plataforma, la protección de datos personales, el respeto mínimo a los mínimos estándares de protección al consumidor, en este caso específico. Entonces, una vez que yo tengo categorizado esto, yo puedo desarrollar cómo sería mi plataforma. Yo puedo decir, entonces, de acuerdo a estos principios, debo yo diseñar los mecanismos electrónicos que me permitan darle mayor equidad a la relación, ¿sí? Entonces, tenemos 3 tipos de software, o la clasificación teórica de tipos de software para solucionar conflictos. Los primeros son el Computer Facilitated Negotiations, que es un software que simplemente lo que hace es que permite la comunicación entre las partes, es decir, correo electrónico, chat, videoconferencia. En este momento estamos utilizando una plataforma que permite facilitar las negociaciones, como Zoom, como Google Meet, como tantas otras plataformas que pueden ser sincrónicas. El siguiente tipo de software es el Computer Supported Negotiations, es decir, ya estamos hablando de sistemas de simulación o software para obtención de preferencias o incluso la aplicación de inteligencia artificial. Es decir, este software lo que nos ayuda es a asistir a las partes en la toma de decisiones, pero ahí lo dice muy bien, participa activamente en el proceso de la negociación, pero no toma decisiones el software. Ahora sí, respondiendo a la otra pregunta, el Computer Mediated Negotiations, que sí es totalmente de inteligencia artificial, y ahí sí podemos encontrar algoritmos que toman por sí mismos decisiones. Ahí sí. Entonces, ahí se estaría respondiendo a la pregunta que me hicieron del algoritmo de YouTube o de Facebook, que me parece que de todos modos tiene que revisarse. Ahora, volviendo a las plataformas jurisdiccionales, les voy a mencionar algunos ejemplos. Las plataformas jurisdiccionales o cortes en línea o tribunales en línea. Miren, el día de hoy, los tribunales, la vida del Poder Judicial, no voy a demeritar lo que incluso pasó ayer, el día de ayer, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México sesionó para ver qué pasaba con la ley Bonilla, y finalmente se vino abajo, ¿no? Y se hizo por una videoconferencia. Pero eso es una videoconferencia, eso es un software de facilitación de comunicación. Pero eso propiamente pues no es un tribunal en línea, eso es una videoconferencia. Entonces, sin embargo, tenemos casos como el de Inglaterra, como el de China y Estonia, que se proyecta como el caso más interesante, sobre ejercicios de plataformas jurisdiccionales en los que sí tenemos
juicios 100% en línea, o se trata de que sean 100% en línea. Específicamente en Inglaterra hay un proyecto de que se busca que en el año 2022 todos los juicios sean en línea. Estoy tratando de mover aquí porque a lo mejor no. Denme un segundo. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué se está buscando? La digitalización de sus tribunales administrativos y civiles, proyectos de divorcios, de conflictos mercantiles y de consumo. Es decir, todas las materias que finalmente se pasen a un área, en formato totalmente en línea. De hecho, esto el Reino Unido ya lo viene trabajando desde hace varios años, y de ahí, incluso, de ahí es el gran visionario que apoya al Poder Judicial en todo esto, que su nombre es Richard Susskind, y que ustedes pueden encontrar su libro, que es Cortes en Línea. Bueno, él se encarga de asesorar a todo el Poder Judicial. Entonces, algunos datos que nos presentan son interesantes porque tenemos que se presentaron 35,000 casos de divorcio desde mayo de 2018 y se logró una reducción de errores del 40% al 1%. Esto es bien importante porque una de las cosas que sucede cuando estás desarrollando plataformas es que nunca vas a tener una plataforma perfecta. Si ustedes quisieran desarrollar una plataforma y se estuvieran esperando al momento en el que ya la tuvieran completamente lista y a ese momento sacarlo, eso no va a pasar, eso nunca pasa. Siempre vas a tener errores y de hecho lo que buscas es hacer esas pruebas para ir aprendiendo de tus usuarios y que tus usuarios te reporten los errores para que tú puedas ir mejorando. Por tanto, es muy bueno aventurarse y sacarlo así. O sea, cuando uno saca un producto tecnológico, por fuerza va a tener errores, y eso es lo que uno está buscando, detectar los errores para mejorarlos. Se presentaron además 60,000 casos, casos civiles de pequeña cuantía, y lo más interesante es que estos casos se resolvieron en 10 minutos. O sea, es un tiempo, ahora sí que como dicen, te vuela la mente, ¿no? Como en 10 minutos resolver un conflicto. Sí, son conflictos pequeños. Ahora, diferencian con México. En México tenemos 27 estados que tienen tribunales en línea, pero estos tribunales en línea son tribunales de seguimiento, es decir, son tribunales donde yo puedo ir siguiendo los acuerdos, pero no llevo, bueno, tenemos el tribunal administrativo, sí es cierto, pero fuera del tribunal administrativo y diversos ejercicios que se han hecho, pues en realidad no tenemos o estamos carentes de una política y de una estrategia nacional para generar un verdadero poder judicial en línea, no solamente tribunales en línea, sino un verdadero poder judicial en línea. Sí es cierto que el ministro Saldívar, desde el año pasado, en septiembre, cuando se anunció la reforma judicial, es verdad que habló él de digitalizar el Poder Judicial, pero esa digitalización del Poder Judicial, bien a bien, es algo que todavía está en abstracto. Es decir, no sabemos a qué se está refiriendo porque no lo están mostrando en un documento público, no hay una estrategia, vamos. Entonces, esto es muy importante porque el día de hoy tenemos una problemática real y muy firme con el campo de los abogados litigantes porque no pueden desempeñar su trabajo, porque no están los tribunales habilitados para hacer la función que tienen que hacer, ¿no? Entonces tenemos un país con un muy mal acceso a justicia y esto genera un impacto real en la vida de las personas comunes como tú y como yo. Es decir, genera personas que pueden no estar recibiendo pensiones, que tienen detenido ahí el proceso, personas que a lo mejor están viviendo en situación de violencia y no pueden iniciar un divorcio, en situaciones que podríamos hablar aquí, pero lo que quiero transmitir la idea es que finalmente tenemos una problemática real, ¿no? Muy, muy palpable para el ciudadano, conozca o desconozca esta situación. Y entonces ahora les quiero mostrar
el caso de China. China, en la provincia de Jilin, en el año 2016, empieza con sus tribunales electrónicos y nos ha dejado ver que tiene 64.200, recibió 64.270 casos y ha concluido 29.233 juicios a través de Internet. ¿Cómo se maneja este tribunal o corte en línea en China? Pues sí es a través de una videoconferencia. Entonces es un software de facilitación, no es un software de asistencia, es un software de facilitación. Hay una videoconferencia que se lleva a cabo en la nube, que es en tiempo real, que puede ser tripartita, que es un proceso abierto y transparente. Hay un soporte de prueba en línea, se promueve la mediación en línea, las sentencias en línea, pueden estar 5 personas, la pantalla... hay una pantalla de demostración de la evidencia y un cumplimiento de la garantía de seguridad para satisfacer la demanda del monitoreo directo que se ha pedido. Entonces, la otra corte, que también trabaja en China de esta manera, es la Corte de Beijing. Y esta Corte de Beijing inicia en el año 2008 y en sus primeros 8 meses tiene 37.631 casos. O sea, los números no han llegado a los 100.000 casos, están manteniéndose en 67.000 casos, en los miles de casos, pero sí es muy, les dije que tuvieran en mente la cifra de eBay, o sea, 60 millones de casos. Claro que el dominio es diferente, uno es comercial, aquí también se presentan este tipo de casos, compras en línea, contratos de servicio, préstamos y derechos de autor. Generalmente vamos a encontrar que los procesos más fáciles de transmitir a un proceso en línea precisamente son compras. Compras en línea, contratos de servicio, préstamos, eso lo encontramos en diferentes partes del mundo. O sea, los juicios civiles, mercantiles son los más fáciles de que transiten de un estado a otro. Ahora, algunos datitos, ahora les voy a mostrar unos datos de las plataformas públicas y privadas no jurisdiccionales. Entonces, vamos primero con el caso de PARL, que lo tienen aquí arriba, que es de la OPC, Oficina de Protección al Consumidor. Recibió 4.992 casos del año 2016 al año 2018. Profeco, nada más, o sea, yo llevo la cuenta de Profeco desde hace 10 años, pero nada más voy a tomar un año para ejemplificar. En el año 2018, Profeco recibió en total, a nivel federal, o sea, no de Concilianet, a nivel federal, 93.102 casos. Pero por medio de Concilianet, por la plataforma en línea, se atendieron solamente 15.812 casos. Profeco está dividida en el área de resolución de conflictos. Está el área de la Subprocuraduría de Servicios y en el año 2015 se crea una nueva subprocuraduría que es la Subprocuraduría de Telecomunicaciones que atiende los conflictos que surgen en ese dominio y entre los dos están resolviendo 15.812 casos. Ahora volteen al otro lado de la pantalla donde dice justicia privada y están eBay, Amazon. Aquí tenemos los datos de Amazon. Aquí voy a hacer una relación, una hipótesis matemática, porque bien a bien no tenemos los datos de las empresas, solo podemos tener los datos públicos que ellos quieren compartir. Entonces, esta es la hipótesis matemática que voy a hacer. Amazon al año hace 5.000 millones de transacciones. Estos 5.000 millones de transacciones suponen 5.000 millones de productos que fueron enviados. Por lo tanto, nos supone un posible universo de 5.000 millones de conflictos. No digo que todos sean conflictos, digo que fueron transacciones. De esos 5.000 millones, si nosotros lo contraponemos
con los 60 millones de casos de eBay, tenemos que nos da simplemente el 1.2% de los casos. Se van a conflicto. Si uno lo ve en porcentaje, es muy pequeño el porcentaje, pero en realidad el universo es muy grande. 60 millones contra 15,000 de Concilianet, o 93,000 de Profeco, o 6,000 de Parl, pues realmente es muy, muy grande la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, este es otro ejemplo. Después de que se hace el debate en Naciones Unidas sobre la posible ley modelo, que no queda en una ley modelo y que quedan en reglas técnicas para desarrollar plataformas, ODR, la Comunidad Europea decide hacer su propia plataforma de resolución de conflictos. Que bien a bien no es una plataforma, es simplemente un sitio web en el que uno puede entrar y puede consultar la directiva de protección al consumidor y la directiva de resolución de conflictos en línea, y puedo consultar ahí las diversas plataformas mediante las cuales yo como consumidor puedo acceder y puedo utilizar sus servicios. ¿Cuántos casos se recibieron? 133,101 casos. O sea, a nivel de toda Europa, que si ustedes recuerdan el número de Profeco, que son 93,000 casos en un año, o sea, tampoco está tan alejado, pero México es considerablemente menor que toda la Unión Europea. Entonces, lo interesante que pasó con este ejercicio de la Unión Europea es que las empresas decidieron resolver los conflictos antes de tener que ir a las mismas plataformas de resolución de conflictos. Esto es una conducta muy interesante, pero nos habla más, no nos habla tanto de las plataformas como nos habla de la diferencia de las conductas de las empresas. Las empresas europeas tienden a querer solucionar el conflicto y a querer mantener al consumidor dentro de su nicho de mercado, ¿no? Que lo satisfecho para que no se vaya. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguna Tenemos pregunta? comentarios. Sí. Tenemos de Verania que pregunta, ¿los medios de impugnación a las resoluciones de los juicios en línea también se resuelven de la misma forma? Sí, en el caso de China y en el caso de Inglaterra. O sea, pero pues son simplemente ahí los lugares en los que tenemos estos ejercicios. De Arroyo Hernández, sería súper interesante que en la materia laboral, ahora con la reforma en la que se da una tarea sumamente importante a la conciliación, se desarrollara una plataforma para los conflictos laborales. Sí, 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 concuerdo totalmente. Vuelvo voy a decir algo. La problemática de desarrollar plataformas de resolución de conflictos es que siempre, este tipo de proyectos siempre terminamos hablando de cuestiones sobre inversión. ¿Quién es el inversor? Podemos hacer todo el diseño y todo el proyecto, pero siempre vamos a hablar en términos económicos. ¿Quién va a correr el riesgo de hacer una plataforma así? El Poder Judicial, evidentemente, debería de hacerlo. Y no solamente está en el mundo del debería, sino que estamos en una pandemia que como inicié diciendo, ya nos alcanzó, el futuro ya está aquí, y tenemos una problemática laboral, por tanto es su obligación, ya es su obligación como Estado de Derecho, generar un acceso a justicia. Pero muchos de los proyectos a nivel gubernamental en México, específicamente en México, no hablo de otros países, quedan varados por la cuestión presupuestal. Entonces, esa es una gran problemática, y por eso incluso llego a pensar que a lo mejor las soluciones de este tipo vienen a ser o vienen a proliferar más en el ámbito privado que en el ámbito público, porque en el ámbito público estamos hablando de muchas trabas de presupuesto. Entonces es muy interesante
por ejemplo, que en el mes de marzo, en la Unión Europea, ya se publicó el libro blanco sobre inteligencia artificial. Y entonces, dentro de las acciones de este libro de inteligencia artificial, la Unión Europea lo que está diciendo es que se deben de desarrollar centros de estudio de inteligencia artificial, donde se debe conseguir presupuesto no solo de la comunidad europea, sino también de organizaciones privadas, que es una visión completamente diferente a la visión que tenemos en México, ¿no? Entonces, creo que la Unión Europea está entendiendo muy bien su papel como promotor y sobre todo el papel que tienen los centros de investigación. O sea, tiene que hacerse mucha investigación, porque lo vamos a ver más adelante. Ahorita todavía no he entrado a la parte de inteligencia artificial, pero para solucionar los algoritmos que se desarrollan para solucionar conflictos sin intervención humana o, por ejemplo, en casos como de reconocimiento facial, etcétera, pueden venir con muchos sesgos. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de desarrollo todavía. Entonces, hay muchos sesgos de juicios de los programadores, de los desarrolladores. Entonces, tiene que haber estrategias políticas públicas de desarrollo, ¿no? Y de desarrollo de ciencia en la práctica. Entonces, sí, definitivamente sí sería muy interesante que en materia laboral hubiera algo así, pero no lo hay en el sector público. Muy interesante, más adelante les voy a enseñar a Max. Max es un robot mexicano hecho por Fractal, es una empresa en el sector privado, y precisamente lo que hace Max es asistir a cualquier persona para los casos laborales. ¿Qué pasa si me están despidiendo en este momento? Entonces tú le puedes preguntar a Max, oye Max, me están despidiendo en este momento, ¿qué hago? Y entonces Max te empieza a preguntar, ¿cuándo iniciaste tu trabajo? ¿No? Primero hasta te trata de ser muy empático y te dice, lo siento mucho, ojalá que estés bien, ¿no? Y después ya te va haciendo una serie de preguntas donde te va aconsejando, y al final lo que llamamos es que el modelo de negocios de Max es que busca la uberización de los abogados. Es decir, Max al final pregunta, ¿quieres platicar con un abogado? ¿Quieres seguir la recomendación de un abogado? Y entonces ya entra la figura del abogado. Y ahí vemos cómo en realidad el robot está ayudando y está masificando la atención y no le quita para nada ese miedo de que le quita el trabajo a los abogados, que luego, a lo mejor seguramente ustedes no tienen ya esa pregunta, pero es la pregunta usual de siempre. ¿La inteligencia artificial nos va a sustituir? La inteligencia artificial y cualquier área de dominio que le pongan, sea abogados, médicos, área de compliance, sector financiero, más en el sector financiero, bolsa de valores, ¿nos van a sustituir? No, o sea, la inteligencia artificial, lo vamos a ver más adelante, no busca sustituir. En este momento está en el área de asistir. Ya me fui mucho a otros temas, pero a ver qué otra pregunta tienen por ahí. Sí, que igual y también se responde con lo que acabas de decir. Dice Alicia Nieto, ¿qué necesita México para lograr que el 100% de sus conflictos sean a través de plataformas y se resuelvan en el menor tiempo posible? Son varios sectores: estrategia política pública, gubernamental, regulación de inteligencia artificial, requiere también agentes del sector privado que inviertan y que quieran trabajar en ello, y centros de estudios, centros de investigación que trabajen de forma interdisciplinaria. A mi gusto, hay varios agentes en México que están haciendo trabajo, pero falta una vinculación, una cohesión, o sea, un trabajo colaborativo. ¿Sí? ¿Seguimos adelante? Sí, sería la última. Ahí por ahí dice Luz Morales, está levantando la mano.
Luz A ver Morales. si quieres abrir tu micrófono, Luz. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes. Tu Hola, servidora buenas Luz Adriana Morales. Escuchaba atentamente, está muy interesante y te agradezco la oportunidad de este curso. Fíjate que yo laboro para el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Federal desde hace años está implementando o tratando de implementar esta digitalización que bien tuviste a comentar. Desde mi opinión y desde mi perspectiva como servidor público, he de decir que hay mucha ignorancia y falta de aceptación por parte de los abogados litigantes. Sobre todo, pues, abogados litigantes que no están familiarizados con las herramientas tecnológicas, ¿sabes? Que siguen o que continúan utilizando la computadora solamente como elaboración de textos y realmente no le han sacado el provecho que tiene toda la utilización. Existe lo que es el juicio en línea. A través de mi experiencia, te puedo decir que en cantidad de veces eh, yo me desempeñé en una oficina de correspondencia común, por lo tanto, pues recibía todos los asuntos que llegaban. Y durante mucho tiempo, cuando iniciamos con el juicio en línea, yo les insistía a los abogados que llevaran a cabo su registro para que pudieran tener acceso a esta herramienta del Poder Judicial Federal. Y la respuesta era, híjole, es que a mí se me complica eso de la computadora. Híjole, pues es que me sale más fácil venir hasta aquí. Híjole, es que le puedo cobrar más al cliente porque le cobro la gasolina, le cobro el viaje, y pues si lo presento en línea, pues ya no puedo cobrar nada, ¿no? Muchas situaciones que, como bien comentabas, creo que no es otra cosa más que implementar no solo políticas públicas, sino yo creo que también dentro de la educación, en la carrera, cuando menos en la mayoría de las universidades, te dejan trabajos y te dicen que lo puedes hacer en computadora, pero pocas veces se dan cursos de todos los programas que existen en computación. La verdad es que la mayoría nos volvimos autodidactas de la computadora, pero muchos no recibimos cursos, algunos otros sí. Te repito, a través del Poder Judicial, bueno, pues sí hemos recibido cursos de capacitación, pero pues no son obligatorios, ¿no? Aquel servidor público que no los quiere tomar, pues no los toma, ¿no? El servidor público que sí lo desea, sí los toma, ¿no? Entonces yo creo que también tiene mucho que ver el rechazo de la población a utilizar estos medios electrónicos. Yo hice la especialidad en educación universitaria hace 8 años y sin embargo, dentro de la especialidad se nos daba precisamente pues algunos temas de utilización de plataformas pues que son sumamente importantes, ¿no? Tú comentabas la implementación de políticas públicas, repito, todo esto. ¿Tú crees que sería importante o por dónde habría que empezar esta transformación para que verdaderamente tuviera el impacto que se requiere y que además la gente no solo conociera las plataformas, sino que conociera su utilización y pudiera sacarle frutos a esto? Por ejemplo, en la cuestión de abogados, en la cuestión de derecho, pues yo creo que es una herramienta que se le puede sacar un provecho de verdad inimaginable, ¿no? Mira, yo creo que hay como dije hace rato, hay muchos esfuerzos trabajando, pero son aislados. Y ese creo que el punto de inicio es justamente lo que estamos haciendo justamente ahorita, es decir, la expansión del conocimiento. Entre más se hable de ello y entre más la gente lo utilice, pues así es como se va conociendo. La tecnología es así, la tecnología es una cosa que te genera aversión natural hasta que no pruebas los beneficios.
Eso es normal, eso es natural. Y ahí es natural que haya una brecha generacional. Es natural que el abogado que desconoce sienta cierta, a lo mejor no aversión, pero cierta, y tampoco me gustaría utilizar la palabra resistencia, pero es más bien desconocimiento, ¿no? Y poco a poco cuando se le va enseñando a la gente, esto lo podemos ver con los celulares. O sea, el día de hoy personas de 60, 70 años utilizan perfectamente el celular. A lo mejor y si les tienes paciencia y les enseñas, se van adaptando, sobre todo porque ven la facilidad. Entonces, también tiene que ver con el hecho de las personalidades. Entonces, sí hay una brecha generacional, sí hay una cuestión educativa, pero definitivamente las tecnologías son para probarlas, para hacerlas, para aprender haciendo. Y es así, si yo te explico un proyecto tecnológico, no me lo vas a entender hasta que te lo muestre, ¿no? Entonces, voy a seguir un poquito adelante. Muchas gracias por la contribución, Luz. Y bueno, les voy a seguir mostrando. Gracias a ti. Les voy a seguir mostrando algunas, ya veo que nos está comiendo el tiempo. Me voy a saltar estas plataformas porque son viejitas. Y mejor me voy a la aplicación de inteligencia artificial a determinadas plataformas. Una plataforma es Asset Divisor, que es un programa de divorcios que se hizo en Australia. Es decir, en esta plataforma lo que se buscaba era poner las prioridades de las personas en una categorización y de acuerdo a esa categorización el programa lanzaba cuál podría ser la posible separación de bienes. Entonces, ese es un ejemplo interesante. El otro ejemplo de... ¿Sí lo pueden ver en la pantalla o no? Faceception. Esta Faceception es un ejemplo donde se utiliza la inteligencia artificial para el reconocimiento facial y análisis de conducta del rostro, que tiene un 80% de eficacia en Israel. Pero, por ejemplo, estos programas donde se utiliza la inteligencia artificial para el reconocimiento facial la verdad es que al día de hoy han probado tener muchas fallas y muchos sesgos. Entonces, este ejemplo que se llama Compass es de una empresa que se llama NorthPoint y se hizo en marzo de 2017 y es muy interesante porque se utilizaba este programa para medir la reincidencia en el ámbito delictivo. Y entonces se analizaron 7,000 personas que fueron detenidas y el caso muy interesante de Brishna Borden y de Vernon Prater nos dejó una experiencia muy interesante. Y esta experiencia es que Brishna Borden era una afroamericana que fue detenida y el sistema la calificó con un puntaje 8 de que iba a tener reincidencia en el delito que había cometido. Ella estuvo 2 años en prisión y se decía que iba a tener, el algoritmo dijo que iba a tener una reincidencia. Y Brishna Borden no tuvo ninguna reincidencia. Mientras que Vernon Prater, que era un hombre blanco, tenía una pena de 8 años y fue calificado con un número de reincidencia de nivel 3. El nivel de categorización era del 1 al 10. El algoritmo o Compass lo catalogó en el número 3 y sin embargo Vernon Prater sí fue reincidente. Entonces ahí claramente vemos cómo el algoritmo tiene un sesgo de la programación que se le hizo. Entonces, también tenemos esto del smart contract y el blockchain, ¿qué es el blockchain? Es una cadena de valor que lo que hace es poner una condición para que se lleve a cabo la transacción. Es una cadena de bloques y esta cadena de bloques no puede ser borrada, por tanto siempre conoces a tu antecesor, ¿no? Entonces, si yo quiero
realizar un contrato por determinado objeto hasta que se cumpla la condición, hasta ese momento se va a llevar a cabo la transacción. Entonces, esto es lo que llaman los contratos inteligentes basados en tecnología blockchain. Aquí la pregunta es si hay o no hay un conflicto, porque teóricamente, pues la cadena es casi tan perfecta que no tiene por qué haber ningún conflicto. Y cuando hay un conflicto, en realidad no puedes deshacer la cadena. Tiene que haber otra, tiene que formarse otra cadena. Es decir, si yo acordé que le voy a dar 100 pesos a Leli porque llueve, ¿no? Y la condición se cumple y llueve, entonces el contrato inteligente automáticamente le va a pasar esos 100 pesos a la cuenta de Aleli. Pero si no llueve, los va a regresar a mi cuenta. Entonces ahí la pregunta es, ¿habría algún tipo de conflicto? Tecnológicamente no, pero si hubiera algún tipo de conflicto, es muy interesante porque se creó una plataforma se llama Kleros y que la fundó Federico Ast y se utiliza para todos estos modelos de negocio que basan su modelo de negocio en blockchain. Entonces, ¿cuál es el negocio los negocios que se pueden basar en blockchain? El crowdfunding, el e-commerce o en caso de freelancing o de seguros. Entonces, el modelo está basado en una generación de incentivos, está basado en jurados, sí requiere intervención humana, en el caso de que hay un conflicto, sí hay un jurado humano que forma parte de la comunidad y entre ellos deciden quién gana y quién pierde, quién tiene la razón y quién no. Entonces, pero ahí sigue habiendo intervención humana. Ahí no hay inteligencia artificial, pero está montado en blockchain. Ahora, criptonómica, hablando de las criptomonedas, aquí se utiliza una figura de solución de conflictos más ligada hacia el arbitraje y lo que se hace es un arbitraje en línea, es una videoconferencia. Ay, no puedo mover aquí está, ya. Es un arbitraje internacional completamente en línea, utilizando documentos electrónicos, hay una videoconferencia y es la única institución que desarrolla un arbitraje con reglas de arbitraje en Gintube. Gintube es un lenguaje de programación. Entonces, hasta ahora lo que he venido platicando es esto. Es como todo un esquema de desarrollo de todo el mapa. Lo que intentamos hacer es mostrarles el mapa general del desarrollo de la solución alternativa de conflictos para llegar a este punto que es el más interesante y el más actual, que es la inteligencia artificial. Y no podría haber llegado a ese punto si no les explico todo lo anterior. Entonces, como ya vimos, viene de los ADR, negociación, mediación, conciliación, arbitraje. Luego los ODR son como la evolución de los ADR más TIC, y ya les expliqué la categorización, y luego ahora viene la intervención de la tecnología, o más tecnología, que es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es un concepto que engloba diferentes técnicas. Entre esas técnicas tenemos el uso de redes neuronales artificiales, los sistemas expertos, el machine learning, el deep learning, la robótica, el reconocimiento de voz y el natural language process, ¿no? Entonces, no voy a entrar en todas las técnicas, porque eso nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí voy a platicar sobre, si vamos a hablar de inteligencia artificial, primero tenemos que entender qué es inteligencia. Ahora, ¿alguien me podría decir qué es inteligencia? ¿No? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono o así, o ya voy yo? Inteligencia para mí, bueno, soy Luis Astudillo. Inteligencia Ajá. para mí es la capacidad de crear, de imaginar y crear lo imaginado. Ok, muy bien, ¿alguien más aparte de Luis? ¿No? Bueno,
Pues Luisa ha dado con una palabra clave, que la inteligencia, decía Albert Einstein, que es el verdadero signo de la inteligencia es esa capacidad de imaginar. Es decir, quizá ustedes me podrían decir, es que los perritos son inteligentes, los animales son inteligentes, los pajaritos son inteligentes. ¿Cuál es la diferencia entre un perro, un gato y yo como ser humano? Si somos inteligencia. Bueno, que el ser humano es el único que es capaz de ser consciente del yo, de este concepto del yo. Es decir, el hombre es el único que se pregunta a sí mismo, ¿quién soy? O se imaginan a un perrito preguntándose así en el espejo, ¿quién soy? ¿No? ¿Cuál es mi destino en la vida? ¿A dónde voy? ¿Por qué tengo 4 patas? Es decir, los animalitos no se preguntan eso. Se ven en el espejo y ni siquiera están tratando de reconocer si son ellos, ¿no? En cambio, el ser humano es el único que se pregunta a sí mismo qué es, quién es, a dónde va, por qué su existencia. Entonces, vamos a hacer, vean estos números. Ok, ahora díganme cuál es, después del 19, qué número seguiría. ¿No? ¿Nadie? Bien. No. ¿Cuál, José Antonio? ¿El 3? Bueno, la respuesta es la siguiente. Fíjense cómo lo voy a decir. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, y el número que seguiría sería 200. ¿Por qué? Porque todos los números empiezan con 2 o con la letra D. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 200. Entonces, este proceso que nosotros hicimos es un proceso de razonamiento y lo que solo el ser humano lo puede hacer. Esto no lo haría un perrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería artificial? Artificial es tratar de emular ese pensamiento. Entonces, la inteligencia artificial lo que va a tratar de hacer es emular ese razonamiento humano. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿La inteligencia artificial puede pensar por sí misma? ¿Hay algún debate, alguna opinión al respecto? Hola, buenas tardes. Sí. Soy Aleli. Aleli, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, pues, gracias. en lo personal, mi opinión es que no. La inteligencia artificial lo que hace es trabajar mediante algo que ya ha sido determinado. El ser humano es el único que tiene la habilidad de razonar las cuestiones como lo mencionabas y discernir esa información. Exactamente. Fue una muy buena palabra la que utilizaste. El ser humano discierne, pero además es capaz de entender, de comprender, de resolver y de imaginar, de crear diversas soluciones que puedan estar más allá de esos elementos, o sea, la capacidad de proyección. La inteligencia artificial no puede cuestionarse su conciencia. Si la cuestiona, es porque ya está prehecho en un sistema. Es porque ya está. Si ustedes, por ejemplo, hacen este ejercicio y le preguntan en su computadora, le preguntan a Cortana y le preguntan, oye, Cortana, ¿quién es Siri? ¿No? A lo mejor así, para preguntarle sobre su existencia. ¿Y qué te va a contestar? Siri es mi prima, pero yo soy más graciosa que Siri, ¿no? O, oye, Cortana, ¿tú quién eres? Y se va a definir como un programa inteligente. Pero esa respuesta
está ya preprogramada, o sea, es una serie de opciones. Entonces, artificiales que está hecho a mano. Aquí les mencionaba yo una serie que se llama Más allá, no, Mejores que nosotros se llama esta serie. Y en esta serie ponen el escenario de una robot que es empática y que lo que hace es defender, tiene varios usuarios y lo que hace defender es a este personaje que está ahí atrás, que se llama Gorky, y la serie es rusa y plantea este estado, todo este cuestionamiento. En este caso, ella, podemos pensar si es o no es inteligente, si ella tiene el desarrollo de una conciencia o no tiene el desarrollo de una conciencia. Si se quieren cuestionar estos temas, pues pueden ver esta serie. Entonces, la inteligencia artificial es un intento de modelar aspectos del pensamiento humano en las computadoras. Hay dos escuelas de inteligencia artificial. Las dos escuelas es una la tradicional y la otra de redes neuronales artificiales. Es decir, que se basa en las redes neuronales contienen información y se conectan entre ellas. Entonces, una de las escuelas de inteligencia artificial lo que busca es emular este proceso de las redes neuronales artificiales. Mientras que la escuela tradicional, a la escuela tradicional no le importa el proceso, solo le importa el resultado. En las redes neuronales artificiales se manejan por monocapas o multicapas. ¿Qué tanto va a procesar la información o el algoritmo de la inteligencia artificial? Tanto la va a procesar como tengas capas. Si tú tienes, por ejemplo, en la primera imagen, tenemos una sola capa que dice oculto, y en las multicapas tenemos 3 capas. Entonces, lo que hace uno cuando está creando una plataforma, una plataforma que utiliza inteligencia artificial, uno se encarga de meterle los inputs, o donde dice entrada, toda la entrada, el algoritmo va a hacer toda la codificación, el análisis, dependiendo del número de capas, y al final me va a dar una entrada. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Y aquí es donde se puede romper el sueño de muchos. A la inteligencia artificial yo le tengo que enseñar qué es lo que tiene que hacer. Entonces yo le tengo que ir diciendo que, o sea, si yo quiero preguntarle a la inteligencia artificial le enseño una foto de un perro y quiero que me diga qué tipo de perro es, le tengo que enseñar a ver muchísimos perros y las clasificaciones de perros para que entonces él me pueda decir qué tipo de perro es y qué raza es. Ahora, hay 3 tipos de sistemas o plataformas que puedo generar, que son las de la inteligencia artificial de predicción, que se utiliza mucho para las predicciones financieras, y en el área financiera se utiliza muchísimo, y en el área de seguros. La inteligencia artificial para el reconocimiento de patrones, que tiene que ver con el reconocimiento facial, o por ejemplo los asistentes inteligentes como Siri, Alexa, Cortana, y el de optimización, que eso lo podemos ver por ejemplo en las rutas que nos ofrece Google Maps, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial aplicada al derecho? Es hacer modelos que puedan ayudar al papel del juez con sistemas expertos o sistemas basados en el conocimiento, o bien en los últimos fines, incluso, aquí dice, incluso ser el juez. Esa es una buena pregunta, que a ver, ¿qué opinan ustedes? Y lo que se busca es alimentar los programas con la información y conocimiento y experiencia para proporcionar una justificación para sus decisiones con base en las reglas utilizadas para llegar a una conclusión en particular. Ahora, esta es la gran pregunta. ¿Puede haber un juez que sea robot o no? ¿El juez va a ser sustituido por el robot o no? La realidad es que el día de hoy no estamos en este escenario, pero sí se está trabajando y se están haciendo muchos ejercicios a nivel mundial para asistir a los jueces, para generar el profile de los jueces, para ver cómo están siendo sus decisiones y cuáles podrían ser sus posibles proyecciones o posibles rutas de decisión. Eso sí se está generando. Yo no descarto
no descarto que se llegue, o sea, que se llegue no a la posibilidad de anular la función del juez, porque eso no va a suceder, pero sí a generarle la asistencia para que el juez o el litigante o la persona que esté relacionada con el campo del derecho o con cualquier área del conocimiento, no solo del derecho, tenga la opción de ver las diferentes rutas, todas las que él puede tomar. Pero definitivamente todo sistema de inteligencia artificial al final debe ser revisado por el hombre. O sea, eso, por lo menos en materia de derecho, eso no va más bien eso va a preponderar. O sea, no puede eximirse la revisión humana. ¿Por qué? Porque siempre así tenemos un criterio de interpretación, tenemos utilizar razonamientos empíricos y de experiencia, pero se requiere la revisión final porque pueden estar estos modelos sesgados por prejuicios. Entonces, ¿qué se requiere para que hagamos un sistema a lo mejor suficientemente nutrido? Requerimos un ejército yo diría de soldados, un ejército de abogados que nutran con sus experiencias empíricas. ¿Por qué? Porque en definitiva, nunca puedo yo tener la misma experiencia que tiene otro abogado en otro caso. Y como todo es interpretativo y todo lo estamos trabajando con significados insignificantes y lógicas y términos vagos, es muy importante en el área del derecho que se trabaje con muchos abogados para generarle más experiencia y enseñarle a los sistemas expertos. Entonces, estos son los sistemas. Ahora, lo que quiero mostrarles es estos ejemplos de algunas apps que se han hecho que utilizan inteligencia artificial. Está, por ejemplo, el app de Dubai Consumer, que es una aplicación que está hecha en un árbol de decisiones de verdadero y falso, para ir nutriendo, el sistema va aprendiendo del consumidor y le va sugiriendo cosas, pero el objetivo es darle al consumidor la información necesaria para que él pueda defenderse por sí mismo y pueda acudir a la empresa con una carta de empoderamiento que al final le va a dar la aplicación y que pueda negociar por sí mismo. O sea, aquí estamos viendo que es una aplicación que utiliza la inteligencia artificial, pero para asistir al consumidor y que él por sí mismo pueda ir a negociar. Esta es una app también que hizo Joshua Browder, que es era un joven de hace 3 años, era un joven de 18 años, sigue siendo un joven, pero ahora de 21 años, que lo que hizo es que él tuvo un problema. Él vive en Reino Unido, fíjense cómo no es coincidencia, él vive en Reino Unido, tiene un problema, lo estaban constantemente multando y él es programador y él dijo, tiene que haber una manera de solucionar esto, y entonces a él se le ocurrió, pues voy a programar una aplicación en la que yo pueda meter la información y me pueda generar lo que en México conoceríamos como un machote, ¿no? Y le pueda generar un documento que él pueda utilizar para ir a iniciar una acción de cuantía menor, y entonces el tribunal, lo que aquí sería un tribunal de paz, le resolvería el conflicto. Esta aplicación tuvo tanto éxito, tuvo muchísimo éxito, que el día de hoy se está expandiendo en Canadá y en Estados Unidos, y expandió su dominio no solo a multas, sino a conflictos de compras de boletos de avión, por ejemplo. Entonces, está teniendo mucho éxito esta aplicación. O sea, todo esto ustedes lo pueden jugar en su celular, lo pueden bajar. El otro ejemplo es de la Universidad de Montreal. Ellos desarrollaron el Justice Bot, que es un bot, todavía está en desarrollo, todavía no ha salido al público, pero también está basado en un árbol de decisiones, está basado en un análisis de 1000 casos en materia de arrendamiento, de condóminos de Montreal, para solucionar conflictos
Entré condóminos, porque allá todo el mundo vive en edificios, entonces son muy dados los conflictos condominales. Otro es este que ya les platicaba, los invito mucho a que lo visiten. Lo pueden ustedes abrir una página de Facebook y pueden buscar Fractal y van a encontrar a Max y pueden jugar con él. Se ocupa, su mayor dominio es en materia laboral, pero también está expandiendo hacia otro tipo de cuestiones, por ejemplo, el alcoholímetro, y entonces aquí es donde hablaba yo de la uberización de los abogados. Entonces ustedes pueden jugar un poco con él y pueden ver de qué se trata por sí mismo. Ahora, ¿a dónde vamos? Es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que en Online Dispute Resolution estamos trabajando en el uso de la inteligencia artificial y la justicia predictiva. La justicia predictiva es la utilización de la inteligencia artificial hacia proyectar diferentes escenarios, como el profiling de los jueces o las posibles rutas o tomas de decisión, en lo que a mí me gusta llamar como cuáles son las posibles tomas de decisión de los abogados. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues definir el mejor aproximamiento metodológico de acuerdo al objetivo y plataforma. La verdad es que cada quien, cuando se está desarrollando una plataforma, no hay metodología correcta. Cada desarrollador tiene su propia metodología. Sí hay que fijarse muy bien en cuál es el objetivo. Generalmente lo que me encuentro, el mayor conflicto al momento de desarrollar una plataforma siempre es con los datos. El 80% del tiempo que vas a utilizar es limpiando los datos. Y una vez que tú limpias los datos, entonces puedes hacer varios juegos con tus datos. Pero esa es una problemática que voy a encontrar siempre en todas las instituciones, públicas o privadas, los datos, ¿no? Y la otra es, si lo que voy a hacer es generar una plataforma privada, más bien ahí es cómo voy a conseguir los datos. Y esos datos vienen del usuario. Entonces, eso es lo que hacen todas las plataformas, consiguen nuestros datos para ellos poderlos manejar, ¿no? Que también lucran con nuestros datos, que ese es otro tema. Entonces, tenemos 3 aproximaciones de metodologías. Generar un sistema experto de solución de conflictos con inferencias de expertos a través de establecer reglas lógicas. Si quieres desarrollar una plataforma, tienes que estudiar mucha lógica, mucha lógica, porque todo se trabaja con lógica. Y tampoco puede ser una lógica positiva. En el caso del derecho, no puede ser una lógica positivista, porque entonces nos va a generar un marco totalmente rígido, y por eso se tiene que trabajar con una teoría reticular del derecho, donde pueda yo utilizar diferentes espectros y que pueda yo ir vinculando. Entonces, también la otra metodología es las redes neuronales artificiales, que lo que busca estudiar es la conducta de los usuarios, utilizar el machine learning, el deep learning, para ofrecer soluciones al usuario, según el dominio de conocimiento. Y la justicia predictiva. ¿Dónde veo yo la justicia predictiva? Sobre todo en el análisis de tesis y jurisprudencias en el dominio de que se trate. Y obviamente esto se tiene que traducir en un lenguaje muy común para los abogados, para los abogados, para las personas y también para los abogados. Es fundamental cuando voy a trabajar una plataforma ODR, hacerla sobre principios. Si yo no tengo principios, no tengo nada que me vaya a guiar. Entonces, sí esta es una estructura que yo propuse, incluso esta es una estructura que yo presenté a nivel internacional y fue muy bien recibida porque es un estudio muy concienzudo de cómo, bueno, en un área de dominio, ¿no? Aquí podemos cambiar el dominio, pero siempre tengo que regirme sobre principios. Los retos, lograr programar un asistente inteligente en la materia del derecho. Ustedes lo pueden traslapar a su área de trabajo, ver qué tanto se puede hacer en su área de dominio, lograr programar un asistente inteligente en el área de derecho y solución de conflictos.
alimentar y lograr un sistema experto en solución de conflictos y lograr una inteligencia artificial de optimización de salidas de conflictos. ¿Cuáles beneficios buscamos? Pues acceso a justicia de forma masiva e individualizada, recomendaciones para el usuario en conflictos en este caso de baja cuantía, esto depende del dominio, recomendaciones jurídicas para los abogados y facilitadores de conflictos, y la clasificación, ordenamiento de conocimientos jurídicos y experiencias cognitivas humanas. Es decir, tiene que haber un esfuerzo de trabajo de investigación sobre las experiencias cognitivas, porque eso es lo que nos va a ayudar a nutrir los sistemas expertos. Y esto es lo que yo veo. ¿Cuáles son? En el campo de los abogados, esto es lo que yo veo. Yo veo dos nuevos tipos de abogados, que son, primero, el que analiza la relación del derecho con la inteligencia artificial, y el otro es el que se ocupa de desarrollar inteligencia artificial en el campo del derecho. Entonces, no se oponen el uno con el otro, pero son los dos campos que yo en este momento veo que se requieren y que va a empezar la explosión de estos nichos de trabajo para los abogados. Entonces, no sé cómo vamos, si hay preguntas, comentarios o... Sí, tenemos de Luis Astudillo. ¿Qué opinas del robot Ross? Usa inteligencia artificial y creo ya está bastante avanzado. Sí, Ross... Lo interesante de Ross finalmente es que trabaja para las firmas de abogados y se está trabajando mucho en él, pero precisamente yo creo que el reto, por ejemplo, en México es generar una inteligencia artificial de ese tipo, pero nutrida con la experiencia del derecho mexicano, porque finalmente Ross responde a un derecho anglosajón y que es completamente diferente al derecho mexicano o a cualquier derecho de Latinoamérica. Entonces, creo que lo importante de Ross es la experiencia que nos está dejando, la técnica que utilizaron para nutrir a Ross, pero definitivamente nosotros en México, y en México, lo voy a decir en México, necesitamos generar proyectos que ayuden a nutrir una inteligencia artificial de tal manera que ayude a generar la optimización de posibilidades. Entonces, y para eso, vuelvo a repetir, se requiere mapeo de derecho, pero no solo el mapeo positivo. Es decir, cómo tú vas mapeando la ley de forma lógica, de tal forma que nos hace una regla. Si nosotros nos quedáramos ahí, entonces el sistema nos arrojaría un sistema totalmente guillotinal, ¿no? Y el derecho no es así, el derecho es interpretativo y es reticular, y entonces, lo que necesitamos es nutrir también la experiencia empírica de jueces, de litigantes, para que el sistema nos pueda ayudar en esta caja negra, nos pueda arrojar una salida interesante. Ahora, el hacer un sistema así requiere de la revisión humana. O sea, no solamente de tener el algoritmo, aunque copiáramos y pegáramos el algoritmo de Ross, pues o sea, requiere la revisión constantemente humana. No sé si con eso quedó clara la pregunta, Luis. Sí. La siguiente pregunta. De José Antonio Velázquez. La inteligencia artificial trabaja a través de datos precargados y configurados en una máquina, ¿cierto? Cierto, sí. O sea, por eso te digo que el trabajo principal es limpiar bien los datos. Si tienes una institución que tiene sus datos duplicados, que tiene su sistema de información con datos mal categorizados o duplicados, pues tu primer trabajo va a ser limpiarlos y probablemente ahí tienes que decidir entre dos. O limpias esos datos o los o sea, o te olvidas de ellos y empiezas una nueva base de datos, porque puede ser la parte más compleja.
Sí. Y la última de Luisa Astudillo, al usar inteligencia artificial surge y se vuelve un factor fundamental la ética digital. Gran disyuntiva. Sí, totalmente. Y por eso me parece súper importante, Luis, que si te llama la atención este punto, le eches una lectura al libro blanco de la Comisión Europea, que acaba de sacar el 20 de marzo, en marzo de 2020, no recuerdo el día, pero búscalo, porque ahí nos dice cuáles son las acciones que van a tomar, y la otra son los 23 principios de inteligencia artificial espérame tantito, te digo de dónde son, porque ahorita olvidé el lugar. Pero son 23 principios, entre ellos, precisamente que estoy diciendo, de que toda inteligencia artificial tiene que ser revisada por una inteligencia humana. O sea, no estamos en el punto en el que dejemos a las inteligencias artificiales andar ahí solitas por sí mismas. No, nosotros somos los papás de la inteligencia artificial. Y le vamos a enseñar a la inteligencia artificial qué es lo que queremos que nos arroje. Mira, Luis, en este momento no recuerdo cuál es el nombre del lugar, pero búscalo así, los 23 principios de la inteligencia artificial, y es una iniciativa, no tiene nivel de convención, no tiene ningún nivel formal, es más que nada una cuestión académica, pero que conjunta a varios actores políticos y varios actores que tienen mucha influencia. ¿Ya dejé de compartir la pantalla? No, estás compartiendo todavía el PowerPoint, pero sin estar en modo presentación. Ah, ok, perfecto. Entonces, a ver, sí hay muchos, ahí está, a ver. Sí hay esfuerzos, ¿no?, por tratar de evitar este escenario Skynet o este escenario. Sí, está en modo presentación, ¿ahora sí? No, ahora no, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí. A ver. Perfecto. Entonces, sí hay esfuerzos por evitar el escenario Terminator o el escenario Skynet, ¿no?, donde la inteligencia artificial nos va a gobernar y nos va a dominar. Y para eso son estos 23 principios, donde está gente que han firmado esta carta, gente como Bill Gates, como Elon Musk, gente que está que son referentes en tecnología, ¿no?, para regular la inteligencia artificial. Sí es muy importante que se regule, y sí es muy importante tener valores y principios éticos para realizarla. De hecho, yo me he preguntado, digo, como me dedico a esto, para mí es muy importante responder la pregunta, y esto tiene que ver a nivel de conciencia: ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el objetivo de desarrollar inteligencia artificial? Para mí, como ser humano, es sumamente importante responderme esta pregunta. Ahora, esta pregunta no es igual para todos. Esta es la respuesta que yo me doy y que les comparto. Para mí, la respuesta es que lo que al menos yo estoy buscando es que perder menos tiempo en cosas que pueden ser mucho más fáciles, para que el hombre pueda dedicar ese tiempo a la búsqueda y al cuestionamiento de sí mismo. Que si eso lo traslapo, no sé si lo vaya a ver, si lo vemos en 50 o 100 años, a una sociedad que esté mucho más automatizada, con mayor inteligencia artificial, que me resuelva muchas cosas, que me ayude, que me asista en resolver muchas cosas, yo creo que le va a permitir al ser humano dedicarse a
a entender a qué vino este mundo, a resolverse la pregunta de por qué está aquí. O sea, el hombre se está constantemente preguntando eso, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy? ¿No? O algunos tendemos a hacerlo más que otros, pero generalmente es la pregunta del ser humano. Entonces, creo que el hombre, somos tantos, 1.7 billones de personas en el mundo, y esto que ha pasado con la pandemia precisamente nos está obligando a ver qué pasa en un mundo donde la humanidad esté contenida, ¿no? Entonces, sí es importante, al menos para mí, entender el por qué estoy haciendo esto. Y creo que es una pregunta que cualquiera que se dedique a estos temas está obligado a respondérsela. Bueno, está obligado a respondérsela en cualquier tema, pero en el tema de inteligencia artificial, donde estás generando sistemas que emulen ciertas actividades, pues es como debes de entenderlo aún más. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Sí, de Joana Jimena. Dice, hola, excelente exposición. ¿Podrías explicar más los dos perfiles de abogados que se van a necesitar o se están necesitando con relación a la inteligencia artificial? Sí, mira, uno es el que tiene que ver con las normativas, con los ejercicios normativos. Oigan, ahora que estoy platicando con ustedes, ¿podrían encender sus cámaras? Porque no los veo. Y si no me siento que estoy hablando así como al aire. ¿O será que los tenemos bloqueados? No, no están bloqueados. ¿No? Ah, ok. Bueno, entonces, sí, uno es el abogado que realiza su investigación acerca de las normativas, es decir, cuáles deben ser las regulaciones de la inteligencia artificial, cuáles deben ser los límites o las formas de expandir la inteligencia artificial en el marco normativo. Y el otro abogado es aquel que el que se dedica a desarrollar software, aquel que ayuda a desarrollar diferentes ejercicios tecnológicos que ayuden a optimizar determinadas funciones, ¿no? Por ejemplo, yo lo pensaría así, el abogado que quiere desarrollar un sistema de recomendación de contratos de consumo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y entonces, es cómo desarrollar lo que yo le llamo un Netflix para el consumidor. Un Netflix de acuerdos de consumo, de tal manera que el consumidor por sí mismo pueda ver qué tipo de acuerdos ha resuelto otra gente y eso le pueda dar suficiente conocimiento para que él mismo se empodere y vaya a la empresa a solucionar el conflicto sin tener que iniciar todo un aparato como la Profeco, o sin tener que iniciar un aparato jurisdiccional como un tribunal, ¿no? Entonces, esos son los dos ejemplos en los que te puedo explicar qué tipo de abogado se va a requerir más, tanto en la empresa privada. El sector público a lo mejor lo veo un poco complejo por lo que ya expliqué, porque el sector público depende siempre de presupuestos, de autorizaciones, de visiones políticas. En cambio, el sector, como ya les expliqué en la primera parte de la exposición, los ODR nacieron en el mercado electrónico. Entonces, tanto la inteligencia artificial aplicado a la solución de conflictos va a seguir proliferando en esa área del mercado electrónico, ¿no? Incluso por ahí Amazon estaba trabajando en un algoritmo de solución de conflictos y finalmente no es cierto, perdón, era un algoritmo para emplear a la gente que ellos recibían solicitudes de empleo y utilizaba a un algoritmo para desechar las opciones, y lo que se encontró es que el algoritmo desechaba a las mujeres para puestos técnicos. Entonces venía con un sesgo discriminatorio el algoritmo.
No sé si con eso quedó clara la pregunta, no sé a quién le haya preguntado, espero que haya sido suficiente. Muchas gracias. Bien, Muy gracias. claro. Ok. Tenemos dos más. Doctora, bibliografía que nos recomiende, por favor. Bueno, esa va a ser la final. ¿Cuál es la otra pregunta? La que sigue es de Luis Astudillo. Imaginemos que un coche autónomo que se maneja con inteligencia artificial tiene un accidente y hay lesiones o muertos. El programador de dicho auto tiene responsabilidad civil objetiva o responsabilidad penal. Este tipo de interrogantes comienzan a surgir. Y José Exactamente. Velázquez, sí, Luis, es como el ejemplo de Joshua Brown con su Tesla. Exactamente. Ese precisamente es el tipo de problemas que tiene que resolver el primer tipo de abogado que estoy diciendo. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad? Hay responsabilidad de la empresa, hay responsabilidad del programador, hay responsabilidad de la persona que adquirió el auto, de quién es el responsable. Hay una corresponsabilidad entre todos. Entonces, sí son el tipo de conflictos que desde la teoría jurídica se tienen que resolver. O sea, sí, el problema es que muchas veces en el desarrollo tanto de las normas, especialmente en las normativas, encontramos muchos conceptos vagos. Entonces, las normativas a veces se hacen también al vapor y se generan con muchos términos vagos que nos dejan la interpretación a muchas cosas. Entonces, sí se requieren especialistas que estén trabajando en muchos sentidos lógicos, con semántica, con significados y significantes, con teoría reticular, para que entonces puedan encuadrar bien cuál es el objetivo de estas normas y no quedar en esta serie de términos vagos que muchas veces quedamos en las leyes, ¿no? Y el otro tipo de abogado, poniendo el ejemplo de Luis, es el abogado que hace esto, que puede, aquí es importante también enseñarles a las empresas que los abogados pueden trabajar con inteligencia artificial, pueden ayudar a desarrollar sistemas de inteligencia artificial porque somos capaces de entender tanto procesos como problemas o problemáticas a futuro. Entonces, no es solamente el departamento legal de las empresas, se requieren arquitectos de software que vengan del área del derecho. Entonces, que sepan, que tengan además esta habilidad de transmitir el conocimiento entre los programadores, el científico de datos, el informático y el área del derecho. Y entonces me voy a la última pregunta, que ¿cuál es la bibliografía que pueden consultar? Hay mucha bibliografía, pero la verdad, en materia de inteligencia artificial a veces la bibliografía termina siendo atrasada, pero sí para ver teoría, para eso sí la recomiendo. Pueden consultar el libro en términos de cortes, pueden consultar el libro de Richard Susskind. A quien está interesado, yo le puedo enviar mi tesis de doctorado para el que quiera leer también sobre específicamente solución de conflictos. También Kevin Ashley. Kevin Ashley es, yo creo que el referente de inteligencia artificial y derecho. Bernie Walter. En cuanto a lógica, les recomiendo leer a Enrique Cáceres, mexicano, para entender la aplicación de la lógica jurídica en México y sistemas inteligentes. Definitivamente Cáceres Enrique Cáceres es el referente en México. Y bueno, pues ya esas son las recomendaciones que les doy. No sé, ¿alguna última pregunta? ¿Estamos bien? ¿Ha quedado todo claro? Pues en el chat nos dicen que les interesa tu tesis y José Antonio, bibliografía sobre todo en ODR.
Y Anely, en caso de resolución de conflictos a través de una plataforma internacional, Amazon, entre paréntesis, ¿existe algún proyecto para la ejecución de la resolución? Es decir, ¿existe algún sometimiento de la... Es muy buena la pregunta, Leli, muy buena la pregunta, porque en términos comerciales, siempre el obstáculo de los mecanismos alternativos en materia comercial siempre ha sido la ejecución. Entonces, en diciembre del año pasado, de 2019, se firmó la Convención de Singapur de 2019, y en esta convención lo que dice es que le da nivel de ejecutoriedad a todos los acuerdos que hayan sido hechos en materia mercantil internacional, ¿no? Todos los acuerdos de mediación en materia de mercantil internacional pueden ser ejecutados como una sentencia, como elevados a un laudo, lo que sería un laudo arbitral. Pero no la excepción que pone es que no es en conflictos de B2C, es decir, de consumo. Entonces, lo que nos deja realmente solo el ámbito B2B, que es entre empresas. Es una problemática que todavía ahí pues queda sin resolver, ¿no? Yo soy partidaria de que se tiene que legislar en favor de un Estado de Derecho Social internacional, porque el día de hoy tenemos el mayor número de consumidores en el mundo. Entonces, requerimos los consumidores una protección internacional que nos ayude a defendernos de estas inequidades que encontramos en la vida práctica, como el caso que platicaba Luis, ¿no? De cuando compró algo en China, y sí estamos indefensos ante esa situación, sí se requiere legislar en esa materia, ¿no? La tesis, bueno, la tesis, a quien me envíe, por acá les voy a poner la pantalla. Ahí está. ¿Están viendo? ¿Qué pantalla están viendo? La que está, Sí, vemos la de gracias con tu correo y el LinkedIn. Ok, entonces, esos son mi correo electrónico, mi LinkedIn. Me pueden agregar, me pueden enviar un correo. Los que quieran leer, sobre todo sobre ODR y ver un análisis cuantitativo. Incluso yo desarrollo una propuesta normativa, por ejemplo, para el caso de América del Norte, del Telecán. Ahí en el artículo, hay un artículo muy específico que abre la posibilidad a que se hagan plataformas ODR a nivel regional. Entonces, incluso yo pongo ahí, desarrollo un instrumento normativo y una plataforma de cómo debería ser la plataforma para solucionar conflictos B2C y B2B. Entonces, aquí todos esos que estén interesados en ver esto, se los puedo enviar, escríbanme en mi correo electrónico y con mucho gusto se los comparto. Y pues ahora sí creo que ya llegamos al tiempo, ya llegamos la hora, ya no los veo, no sé si están conectados o no, pero pues les agradezco mucho la atención, espero que les haya gustado y cualquier duda pues tienen las puertas abiertas conmigo, me gustará mucho platicar con ustedes de cualquier proyecto que se les ocurra o que tengan dudas, que quieran desarrollar sistemas para sus áreas de trabajo. Con mucho gusto tienen el correo ahí electrónico y las puertas abiertas para preguntarme. Pues solo hay agradecimientos en el chat. Dice Luis Astudillo que gracias, felicidades, eres una crack. Ay, gracias Luis. Gracias. Ok, pues ya pasamos con nuestro director Gerardo. Pues ahí si me quieren quitar el compartir la pantalla, porque yo no la puedo dejar. Exacto, gracias.
No sé, Gerardo, si nos dirige algunas palabras antes de cerrar y si van a querer la foto. José Antonio Velázquez dice que es tu fan número 1, doctora. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, hay muchos comentarios muy buenos en el chat. Ah, pues mira, ya veo que hay muchos comentarios, ya me los pasarán. Y pues por favor, comuníquense conmigo, cualquier idea que tengan. Siempre es muy buena trabajar con nuevas ideas y pues bueno, ya vendrán más cosas después. Para todo esto, pues también hay que aprender a mapear la ley. O sea, hay mucho más, es todo un universo. Ahorita les di una probadita muy, pues muy así por encimita de todo lo que hay, ¿no? Pero es un gran, gran, gran universo. Entonces, pues con mucho gusto, escríbanme. No sé si para despedirnos, Luis, Gerardo. Te abro el micrófono, Gerardo. Ok. ¿Ya me oyen? Sí, sí, Bárbara. No, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta plática tan interesante con la doctora Arley. Muchas gracias, Amada, por haber aceptado en otorgar esta plática para CBF Global, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y el Centro Educativo del Mercado de Valores. Creo que nos quedamos con muchas inquietudes y además con muchas, de una u otra manera, posibilidades